En esta clase vamos a ver cómo se calcula el valor del salario promedio para liquidar las prestaciones sociales. Recuerden que la fórmula para la liquidación de estas prestaciones siempre están dadas con base en el salario promedio del empleado. Entonces aquí el ejercicio nos dice: la señora Erika Garavito ingresó a la empresa el 11 de marzo y se retiró el 26 de agosto, siendo su sueldo mensual 3.500.000 pesos. Además devengó en cada uno de los meses los siguientes valores por horas extras, festivos y comisiones. Entonces estos valores que nos da aquí el ejercicio en la vida real, pues tendríamos que mirar en las nóminas desde marzo hasta agosto cuánto devengó por trabajo en días de fiesta y horas extras y por comisiones. Para entonces calcular el valor de las prestaciones sociales, sí, primero lo que vamos a hacer es calcular primero el valor del salario promedio mensual. Para eso vamos a tomar entonces la fecha de retiro y la fecha de ingreso, decimos, para calcular primero el valor de su salario. La fecha siempre que vamos a mirar cuántos días trabajó un empleado, pues tomamos la fecha de retiro y le restamos la fecha de ingreso. En este caso se retiró el 26 de agosto, el día 26 el mes 8, que es agosto, ¿sí? Y le restamos la fecha de ingreso el día 11, el mes 3, que es marzo. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí en esta parte. Días trabajados, el 26 de agosto, 26 del 8 y el 11 de marzo. Entonces hacemos la resta, ¿sí? Y nos dan 5 meses y 15 días. Estos meses tenemos que volver los días, porque tenemos que averiguar cuáles fueron los días trabajados. Entonces multiplicamos 30, que son los días que se consideran del mes, por 5 nos da 150, y en este caso aquí decimos, le sumamos no 15 días sino 16, porque recuerden que pues tenemos que tener en cuenta que la persona trabajó el día que ingresó y trabajó también el día que se retiró. Por eso debemos siempre sumar un día. Entonces en la suma de días nos da 166 días, y esos serían los días trabajados por la persona. Entonces en este vamos a tomar lo mismo, ¿cierto? Para calcular el salario, ¿sí? Los mismos valores que nos presenta, que nos da el ejercicio, ¿cierto? Si miramos los mismos valores que me da el ejercicio en días festivos, 1.362.542, es el mismo valor que tenemos aquí, y en comisiones 6.100.000, ¿sí? Es el mismo valor que llevamos en la solución. Lo que debemos calcular entonces es el valor del sueldo, que pues el ejercicio nos dice solamente el sueldo mensual, ¿sí? 3.500.000 pesos. Pero en el caso de marzo y en el caso de agosto, ¿sí? La persona no trabajó el mes completo. Entonces, la fecha de ingreso fue el 11 de marzo, pues entonces lo que hago es que tomo los 3.500.000 pesos, lo divido en 30 para saber cuánto devenga en un día, y lo multiplico por el número de días, que en este caso serían 20, desde el 11 de marzo hasta el 30 de marzo. Lo mismo, pues los otros meses, los trabajos completos no tienen variación, y en el
Mm, En el mes de agosto, pues vuelvo y calculo entonces el valor, ¿sí? Se retiró el día 26 de agosto, entonces lo mismo, divido el sueldo mensual, 3.500.000 en 30, ahí sé cuánto gana en un día y lo multiplico por el número de días, que son 26 días en su fecha de retiro. Entonces, ya habiendo calculado esos valores, sumo cuánto fueron los sueldos desde su fecha de ingreso hasta su fecha de retiro y hacemos entonces un resumen de cuáles fueron los valores que devengó en los días que trabajó, ¿sí? Por horas extras y festivos, el valor que nos dio el ejercicio, por comisiones lo mismo, el valor que me da el ejercicio y los sueldos que los acabamos de calcular. Sumo todos esos valores y aplico entonces o busco cuánto es el valor de su salario mensual. Entonces tomo total de los salarios, lo divido en el número de días trabajados y eso me daría el salario promedio diario. Entonces aquí el total del salario, ¿sí? 26.830.209, fue lo que acabamos de sumar, en el número de días trabajados 166, le daría un salario promedio diario de 161.628. Como necesito el salario promedio mensual, entonces multiplico el salario promedio diario por 30 días de un mes y me da entonces como resultado el promedio mensual. Entonces el salario diario 161.628 por 30 me da un salario promedio mensual de 4.848.833 pesos. Con ese resultado ya puedo hacer entonces el cálculo de las prestaciones sociales, ¿sí? El valor de las cesantías me dice la fórmula de las cesantías: salario promedio mensual por número de días trabajados dividido en 360. Entonces reemplazamos en la fórmula el salario promedio mensual que acabamos de obtener, ¿sí? Por el número de días trabajados, que también ya lo calculamos, ¿sí? 166 días, ¿sí? Los días trabajados que los calculamos aquí, días trabajados 166, entonces, y dividido en 360. Entonces lo mismo, reemplazo en la fórmula los valores, el salario promedio mensual, el número de días trabajados y lo divido en 360 para obtener un resultado de que por cesantías debo pagarle 2.235.851 pesos. Para los intereses a las cesantías, entonces la fórmula son cesantías por días trabajados por el 12% dividido en 360. Entonces tomo el valor de las cesantías, que lo acabamos de calcular, ¿sí? Por el número de días trabajados 166, por el 12% dividido en 360, obtengo como resultado 123.717 por concepto de intereses a las cesantías. La prima, me dice la fórmula, es el 50% del salario promedio mensual por el número de días trabajados en el semestre dividido en 180. Entonces aquí en este caso, para reemplazarlo, ¿sí? Voy a tomar el 50% del salario promedio mensual, ¿sí? El salario promedio mensual me dice acá que está en el D56. Vamos a buscarlo nuevamente entonces, el salario promedio mensual, aquí lo encontramos, 4.848.833. Para obtener el 50% lo divido en 2, ¿sí? Entonces divido en 2 por el número de días trabajados en el semestre, ¿sí? Entonces el segundo semestre del año empieza en julio, debo contar el segundo semestre del año, porque recuerde que la prima pago la mitad en junio y la otra mitad en diciembre, o sea, ya le pagué la prima del primer semestre, ahora le debo la del segundo semestre.
El segundo semestre empieza en julio, entonces el mes de julio son 30 días, ¿sí? Y se retiró el 26 de agosto, ¿sí? O sea que 30 días de julio y 26 días de agosto me da 56 días, que es lo que tenemos aquí reemplazando la fórmula, el 50% del salario promedio por el número de días trabajados en el semestre 56 dividido en 180. Entonces le debo cancelar como prima del segundo semestre 754.263 pesos, ¿sí? En el caso de las vacaciones, ¿sí? Nos dice el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 192 que para calcular el salario promedio para las vacaciones se descuenta el trabajo de horas extras, festivos y el auxilio de transporte, ¿sí? Entonces, para calcular el salario promedio en este caso, solo tendríamos las comisiones y los sueldos, ¿sí? Que son los mismos valores pues que ya habíamos calculado anteriormente. Por comisiones 6.100.000, ¿sí? Por comisiones 6.100.000 y el valor del sueldo no vamos a tener en cuenta esta parte de horas extras y festivos. Entonces el valor de los sueldos 19.366.667 es el mismo valor que tenemos acá. En total entonces nos daría 25.466.667. Ya con esos valores podemos volver a calcular el salario promedio para las vacaciones. Lo mismo, el total del salario por el número de días trabajados me daría el salario promedio diario, ¿sí? Entonces estos salario promedio, el total del salario, total de lo que recibió, excluyendo los días festivos y las horas extras, 25.466.667, lo divido en el número de días trabajados 166 y me dará un salario promedio diario de 153.414. Ese valor lo multiplicamos entonces por 30 para obtener el valor del salario promedio mensual. Multiplicamos los 153.000 diarios por 30 y me dan 4.602.410. La fórmula de las vacaciones: salario promedio mensual por días trabajados dividido en 720. Entonces salario promedio mensual que reemplazamos en la fórmula por el número de días trabajados 166 dividido en 720 me da como resultado 1.061.111. Entonces esos son los valores que debo cancelarle a la persona en el momento de su retiro: las cesantías, los intereses de las cesantías, la prima y las vacaciones. Muchas gracias por su atención.